guardar a su pueblo y a su iglesia. Amén. Yo tengo ojos abiertos, pero un corazón enfocado en el cielo. Amén. En Isaías 43:10, el Señor dice, y está hablando a aquella generación de Israel, y le dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo escogido, y aquí habla de la persona de Jesús, para que me conozcáis, me creáis y me entendáis. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. Y ahora Dios lo habla a su iglesia. Iglesia mía, tú eres testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que está presente y alguien que sabe quién es Dios, porque ha experimentado su poder, su obrar maravilloso, sus milagros. Yo a día de hoy puedo contarte milagros desde que soy pequeña, y un mover de Dios en mi vida en medio de situaciones adversas, pero he visto el poder de Dios abriendo puertas en mi vida. Así que yo soy su testigo. Yo no puedo decir que Dios no existe o que Dios no es real. Yo soy testigo de lo que Dios hace. Y mi escogido, mi siervo, habla de la persona de Jesucristo, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y Dios en esta generación está buscando una iglesia y un pueblo que le conozca, que le crea y que entienda que fuera de Dios no hay vida. Se sobrevive, se existe, pero no hay vida. La vida solamente la puede dar Dios. Y ese ímpetu y esa vida de acción y ese aliento de vida para proyectarte en tu vida, solamente Dios. Así que conócele, créele y entiende que Él es el único Dios verdadero. Y Él dice: fuera de mí no hay. Ni antes de que yo estuviera con vosotros había otro Dios, y además pone Dios en minúscula, porque no hay otro Dios fuera de Jehová, Dios de los ejércitos. Yo soy el que soy. Así se manifestó a su pueblo Israel. Yo soy el que soy. Amén. Así que, iglesia, cuando tú tomas tu Biblia, esta Biblia que has levantado en alto, es un compendio de libros en los que se diferencia claramente en dos partes. Antiguo Testamento, donde Dios habla y se presenta a la vida del hombre, y Dios muestra su ley y sus estatutos por los cuales el ser humano se debe mover por ellos. Y el Nuevo Testamento, por cuanto ningún hombre podía llegar a cumplir la ley al completo, ese Dios santo, perfecto, esos mandamientos donde Dios habla y dice: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás delante de ningún otro Dios, ni te harás imagen de Dios de nada arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Guardarás el día de reposo, no tomarás el nombre de Dios en vano, no nombres a Dios para cosas absurdas en tu vida, no nombres el nombre de Dios vanamente. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hablarás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás. Esa ley era imposible cubrirla cada día de nuestra existencia, porque en algún momento, en algún lugar, el hombre quebrantaba la palabra. Y cuando tú tomas el Nuevo Testamento, Dios va a preparar camino de salvación para toda la raza humana. Dios, en su infinito amor, que vio que el hombre no podía cumplir porque desobedece y su corazón es tendente al mal, en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, comienza con la genealogía de Jesús de Nazaret. De tal forma que, aunque son dos partes diferenciadas, Antiguo y Nuevo Testamento están entrelazados en una verdad absoluta y verdadera, que es el amor de Dios y el plan de salvación para toda la humanidad.
El plan de Dios es universal. Escúchame bien, el plan de Dios es para toda la raza humana, no excluye a ningún ser humano. Norte, sur, este y oeste, África, América, Europa, Oceanía, todo lo que respira, hay plan de salvación, todo ser humano, amén. Pero la salvación es individual. El plan de salvación es que todo ser humano conozca a Dios y tenga un arrepentimiento en su corazón, se vuelva a Cristo, le reconozca como el único Rey y Señor. El amor de Dios está dispuesto para toda la raza humana, pero la salvación, la redención se concreta para solamente aquel que cree. ¿Es Dios excluyente? No es Dios quien excluye, pero sí soy yo quien decido si voy a amar a Dios por encima de mi vida y voy a creer que Él es el único Dios verdadero y aquel que preparó salvación y una vida plena, no solamente en esta vida, sino en la venidera. No tenemos que estar mendigando la bendición de Dios. Y en estos días, en Semana Santa, hemos visto aquí en España mucha gente que iba con grilletes en sus tobillos, que iban flagelándose en su espalda, haciendo penitencia en agradecimiento a algo o en una petición a algo hacia Dios. Y la palabra de Dios dice que es por gracia. Es un regalo para que nadie se gloríe de pensar que tiene más acceso que otro a la salvación de Dios. No se compra con dinero, solamente la fe en Él y el amor a Jesús y en creer en Él es donde viene salvación y viene bendición para nuestras vidas. Dios bendice a todos los que le claman. Ningún impío podrá ser bendecido de Dios. Goza de las bendiciones que hay debajo del sol, pero solamente el que clama a Dios tendrá la bendición de Dios. Amén. Por eso el apóstol Juan, ven conmigo al libro de Juan. Si alguien quiere poner título a esta predicación, titúlala Una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Juan 3:16. Y aquí claramente tú y yo vamos a ver cómo hay un plan universal, pero hay salvación individual. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese es el plan universal. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí viene el plan de salvación individual, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Plan universal y salvación personal e individual para todo aquel que cree en Cristo. Ahora, en 3 versículos del 17 al 19 hemos leído un mismo término: condenar, condenación y condenado. Condenar es el verbo, condenado es el sujeto y condenación es el término que hace alusión a qué es condenar. Condenar es cuando un juez pronuncia sentencia imponiendo a un reo la pena correspondiente por el delito cometido. Cuando
un juez emite sentencia porque hay una persona que ha cometido un delito, eso es condenar a alguien. Y Dios está diciendo que Él no quiere condenar a sentencia de muerte a nadie. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que le crea reciba la luz, reciba la salvación y tenga vida eterna. Sin embargo, la condenación vino a este mundo, la sentencia de muerte viene sobre todo aquel que presentándosele el Evangelio y a Cristo, la luz de la vida, no quiere que esa luz venga a su vida. Y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es posible que cuando alguien te está ofreciendo la libertad, porque todos fuimos condenados a sentencia de muerte, la paga por el pecado es la muerte? Eso habla la palabra de Dios. El quebrantar su palabra al final es la muerte, muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte espiritual me habla de vacío, de una sensación de vacío, de una sensación de tristeza, de una sensación de angustia. El pecado trae angustia a mi corazón. El pecado trae turbación a mi corazón. El pecado me trae vacío y el pecado hace que yo me sienta desnudo, desprotegido. Eso es lo que produce la muerte espiritual en la vida de una persona. Hace unos días que tuve que estar en una cena de empresa y hay cosas que uno puede eludir, pero hay cosas que no, y uno se presenta y saludas a un montón de compañeros, estás en un ambiente muy distinto y yo me paraba a observar las miradas de muchos compañeros y yo veía en ellos un sentimiento de vacío, de estar por estar, y mira que estábamos cenando y era un tiempo de estar compartiendo, pero tú puedes mirar a una persona que no tiene a Cristo, que no tiene la luz de Dios, la verdad de Cristo morando en su corazón, y tú puedes ver un sentimiento de vacío, de tristeza, de desarraigo. El desarraigo es cuando uno siente que no pertenece a nada, que no tiene propósito en nada y que no pertenece a ningún sitio. Y cuando tú sabes que cuando vienes a Cristo entras a formar parte de la familia de Dios y que entras a formar parte del reino de Dios, hay una sensación de plenitud y de llenura tan fuerte. Así que de 4 mesas, una estaban todos borrachos, ya llegué yo y ya más de uno, cuando yo les saludé, yo dije: Gema, a este no te vuelvas a acercar porque ya lo lleva en todo lo alto. Y uno puede ver que el corazón del hombre sin Dios está vacío, está triste, está turbado porque hay tantos pensamientos que cubren la mente. Si ya hay pensamientos en la vida de un cristiano y uno tiene que someterlo a través de la oración y con la palabra y vivir una vida de fe, imagínate una persona que no tiene a Cristo en su vida, que tiene la sentencia de condenación de muerte sobre su vida, porque viniendo la luz, amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y sin embargo, Dios quiere que cada uno de nosotros, niños, jóvenes, gente adulta, ancianos, vengan a los pies de Dios. ¿Te piensas que un niño no sabe cuando está haciendo algo mal? ¿Te piensas que cuando tienes 6, 7 años y estás mintiendo a tu madre que te ha preguntado algo y tú dices no? ¿Te piensas que en el corazón de un niño él no sabe que estoy mintiendo? O sea, tengo aquí la palabra, como me descubran. Todo ser humano sabe en su corazón cuando algo no anda bien en su vida. Y sin embargo, Dios quiere darnos la oportunidad de que le conozcamos y que entremos a formar parte del reino de Dios. Amén. Ven conmigo. Ve buscando Romanos 8:1. Esta sensación que yo te hablo, de vacío, de tristeza, de angustia, de turbación, acuérdate de Adán y Eva. Mientras buscas Romanos 8, acuérdate de Adán y Eva cuando desobedecen a Dios. Y dice que oyeron la voz de Dios
Y cuando tú lees Génesis 3, cuando Adán y Eva, después de desobedecer a Dios, dice que se escondieron, porque el pecado, el estar apartado de Dios, produce que te escondas y que no quieras que Dios te vea y no quieres venir a la luz. Y Adán y Eva, cuando Dios dice que fue a buscar al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán dijo, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Adán ya se dio cuenta de lo que el pecado estaba produciendo en su vida, de lo que el estar alejado de Dios produce en la vida de una persona. Y Dios le respondió, ¿y cómo? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y rápidamente Adán dice, la mujer que me diste, que me dio de comer. Y a la mujer, ¿y tú por qué has comido? La serpiente que me engañó. Ni siquiera hubo en el corazón la honestidad de decir, sí, Señor, he comido. Cuando algo no anda bien en la vida de una persona, lo que haces es que te escondes, te sientes avergonzado y te sientes desnudo, te sientes desprotegido, porque sabes que hay cosas que no están bien. Ahora bien, Romanos 8:1, porque quiero enfocar la palabra acerca de vivir en el Espíritu. Yo sé que casi todos los que estamos aquí, no todos, pero todo aquel que ha hecho esa oración de fe y que ha querido y ha dicho, Señor, quiero que entres en mi vida y mi corazón. El Espíritu Santo a través de la fe entra a morar en el corazón del creyente y ya hay una vida en el Espíritu. Y alguien dice, pero ¿cómo puedo superar yo las tentaciones? ¿Cómo puedo superar yo a veces esta seducción del pecado que me atrae, que me seduce? Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu es el que da vida. Y la palabra dice, ahora lo veremos, la carne para nada aprovecha. Pero fíjate bien, Romanos 8:1 dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos hablado de la condenación, para ahí, hemos hablado de condenación, la sentencia que pronuncia un juez cuando un reo, cuando una persona ha cometido un delito y le tiene que imponer una pena. Y el pecado es muerte. Y sin embargo, Pablo está diciendo, no hay condenación, no hay sentencia de muerte para todo aquel que tiene a Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué la palabra habla de la carne? Es una simbología que Pablo está utilizando porque la carne no es mi piel, no son mis músculos. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la carne, está hablando acerca de la vieja naturaleza de una persona que no se ha entregado a Cristo. Mi carne es cuando yo me muevo por sensualidad, cuando me muevo por mis sentidos, pero es una vida alejada de Dios. Es ese hombre natural, es esa mujer que vive en su naturaleza, pero que no ha entregado su vida a Cristo y su corazón y sus pensamientos y sus decisiones se rigen en torno a una vieja naturaleza ajena a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Por eso Pablo está diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo, pero no los que andan conforme a su propia sensualidad, sus placeres, lo que a mí me apetece, lo que yo quiero, sin tomar en cuenta a Dios, sino para aquellos que están caminando conforme al Espíritu. Y dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo que el Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte? Porque cuando el Espíritu de Dios está morando en la vida del creyente,
Dios te libra, te preserva, te guarda del poder y de la influencia que el pecado tiene sobre la vida de una persona. Por eso cuando yo no tenía a Cristo no podía vencer áreas de mi vida, situaciones en mi vida que me eran imposibles a través de mis propias fuerzas. Pero cuando vengo a Cristo, lo que era imposible en mis fuerzas y en mi debilidad humana es posible para Dios, y es posible en una vida que se vive en el Espíritu. ¿Me estáis entendiendo lo que es una vida en mis propias fuerzas, en mi propio pensamiento y en mi propia capacidad? A cuando yo vengo a Cristo y dejo que su Espíritu Santo ilumine mi vida, ilumine mi corazón, la vida en el Espíritu es el que da la vida y la fuerza, y la que me da las fuerzas para mirar al pecado y a la seducción del pecado y decir: ahí te quedas, esto no va conmigo. Esto no va conmigo, no lo quiero. Hermanos, porque todos tenemos opciones y todos tenemos la capacidad de decidir. ¿Pensáis que a lo mejor yo, porque soy la pastora de la iglesia, tengo más fuerzas que nadie? Yo trabajo cada día, de lunes a viernes, y nos encontramos todos con personas y tenemos todos actividades y nos relacionamos con otras personas, y uno mismo pide: Espíritu Santo, guía mi vida, guarda mi vida, fortalece a mi vida, porque ninguno está exento. Y dice la Escritura, el diablo es como león rugiente, y un león está esperando a que la presa esté débil, se separe del rebaño, se separe del resto de la manada, y cuando más despistado está, entonces ese león rugiente alcanza su presa. Ninguno estamos exentos. Da igual cómo ministres a Dios, cómo sirvas a Dios. Solamente una vida que está en el Espíritu puede marcar la línea y decir: Señor, tú eres mi fuerza, y en el Espíritu yo no sucumbo a esto, que yo sé que aunque no es de lo peor que yo pueda cometer, pero me está alejando de ti. Y recuerda que antes de un semáforo en rojo viene un semáforo en ámbar, que me indica que vaya frenando, porque si no el golpe es fuerte. La palabra de Dios me da indicaciones necesarias para yo saber si mi semáforo de vida está en verde o si Dios está diciendo: párate, párate y no sigas en esa dirección. Querida iglesia, seguimos leyendo. Romanos 8:5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que son de la carne están pensando continuamente en cómo satisfacer sus placeres, en cómo hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren, sin cuestionarse si Dios está de acuerdo o no, si la palabra está bajo los parámetros de la conducta cristiana, de la conducta que tú y yo estamos siguiendo. Los que se ocupan en la carne tendrán muerte, y ocuparse en algo es gastar tu tiempo en algo. Cuando yo me ocupo es que yo estoy gastando mi tiempo y estoy tratando de entretenerme en algo. Y ocuparse de la carne es muerte. Dice: mas ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pero ¿qué es ocuparse del Espíritu? Iglesia, necesitamos tiempo de pasar con la palabra de Dios. Mira, yo sería una loca de la vida si dijera que los reyes son mis amigos. ¿Por qué? Porque los veo por televisión muchos días y porque están en mi casa muchos días. No es cierto. Yo no conozco a los reyes, los veo por televisión, pero ni sé cómo son, ni sé cómo piensan, ni nunca he pasado tiempo con ellos. Así es la gente que dice que conoce a Dios.
No, tú has oído hablar de Dios. Tu madre te habla de Dios, tu padre te habla de Dios, tu esposo te habla de Dios, tu esposa te habla de Dios, un amigo te habla de Dios, pero no conoces a Dios hasta que no tienes un encuentro personal con Él. Vives en un plan universal. Vives en un plano donde Dios ha diseñado salvación para toda la raza humana, pero tú no tienes a Cristo en tu vida, por lo tanto, esa condenación y esa muerte espiritual posa sobre tu vida, porque Dios no tiene conocidos. Dios tiene intimidad con sus hijos. Por eso, quien se ocupa de la carne seguirá en muerte, mas el que vive en el Espíritu y busca a Dios y tiene ese referente de Dios en su palabra, busca, indaga y se guarda de muchas cosas de este mundo, es quien va a vivir en el Espíritu y dice, hay vida y hay paz. Y yo te he hablado que la muerte espiritual es turbación, tristeza, vacío, inseguridad, sentido de desarraigo, y vivir en el Espíritu porque Cristo mora es vida y es paz. Iglesia, ¿quién no quiere permanecer en esa vida en el Espíritu? Dice, por cuanto, y esto lo habla Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y la palabra de Dios está diciendo, Iglesia, que tú no vives según la carne, que tú no puedes vivir según tus sentimientos y emociones, que hay una vida en el Espíritu que tiene que ser vivida para que tú y yo podamos hacer frente y podamos vencer a todo ataque del enemigo y a toda mentira cuando viene el desánimo, la flojera, cuando uno siente que desmaya, cuando uno se siente frustrado, cuando uno se siente decepcionado, porque las personas te decepcionan, porque la vida en muchos sentidos a veces te decepciona y no es lo que tú esperabas. Sin embargo, cuando uno vive no por la vista de sus ojos, sino en la fe y en el Espíritu de Dios, uno puede remontar en su vida, iglesia. Y no vivir solamente en un plan universal, sino en esa salvación que Cristo ha diseñado para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Grábate esos versículos en tu mente y en tu corazón. Y de igual manera, el Espíritu me ayuda en mi debilidad. ¿Cómo pedir como conviene? Porque a veces uno se pone a orar y alguno ve su vida y dice, Señor, ¿cómo te clamo? ¿En qué sentido yo? Y tú no sabes que el Espíritu Santo que mora en ti intercede por ti con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que nos fue dado a través de Jesucristo es el que brilla en nosotros, resplandece en nosotros y además es el que intercede delante de Dios Padre por cada uno de nosotros, iglesia. Hay una vida en el Espíritu que tiene que ser vivida. Mira, Pablo escribió una carta a los Gálatas
Los Gálatas eran iglesias que estaban en toda la zona de Galacia. Galacia es lo que es Asia Menor, en definitiva, Turquía. Esa es la zona de Turquía, pero que en tiempos antiguos estaba dividido en varias ciudades. Y entre ellos Pablo va a escribir a una iglesia, la iglesia de los Gálatas. Aquella cultura de Galacia dice que era gente muy impetuosa, orgullosa y que era gente que amaba siempre conocer cosas nuevas y raras. Era una sociedad prácticamente muy parecida en esta, porque hay gente que tiene mucha inquietud por conocer cosas nuevas y cosas raras. Que el karma, ¿qué es eso del karma? ¿Qué es eso de la meditación? ¿Y qué es eso del Reiki? Y la gente está buscando cosas nuevas continuamente. Hay una necesidad de Dios tan grande en el corazón, porque el corazón del hombre está buscando de Dios, pero si lo encuentra, si lo busca de una forma equivocada, al final su vida termina en confusión y en vacío. Y dice que aquella generación buscaba cosas nuevas y raras. Y Pablo está escribiendo a los Gálatas para afirmar en ellos la fe y para afirmar una conducta cristiana buena y firme. Porque muchas veces la influencia de la sociedad inevitablemente se mete en la iglesia. Y mucha gente, muchas personas pueden mezclar filosofías humanas con el Evangelio de Dios. Y ahí no hay pureza y ahí Dios no puede traer bendición, porque Dios no puede bendecir estrategias del diablo para confundir las mentes y los corazones, y Dios no puede bendecir si no hay una verdadera firmeza en una conducta cristiana. Por eso Pablo está hablando en Gálatas 5:16 y vuelve a enfatizar lo mismo acerca de una vida en el Espíritu y una vida en la carne, ajena y fuera de Dios. Es lo último y cerramos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Por si acaso alguno, bueno, ¿y qué es vivir en la carne, Gema? Hemos hablado que es vivir en una vida vieja, ajena de Dios, apartada de Dios. Pues piensa todo lo que el ser humano puede hacer inclinado hacia el mal e inclinado hacia lo malo. Y Pablo ahora va a enumerar una lista, y una lista de diferentes clases, tipos y tipologías. Sin embargo, no la va a dejar cerrada, porque va a decir más cosas semejantes a estas. Porque algunos pueden decir, pues es que la Biblia no habla acerca del tabaco, o la Biblia no habla acerca de drogas, o la Biblia no habla acerca de ciertas adicciones, la adicción al trabajo, por ejemplo, porque la adicción al trabajo existe. Gente que no puede dejar de trabajar y que cuando tiene tiempo libre no sabe qué hacer con su vida y se aburre o entra en depresión. Gente adicta al trabajo, gente adicta a pornografía, gente adicta a un montón de cosas que están desvariando el corazón del hombre y lo están vaciando por completo, porque la adicción al final lleva a una perversión. Y cuando el diablo te coge y te seduce y tú no pones freno a toda seducción del diablo, al final tu mente y tu corazón se retroalimentan más y más en el pecado. Por eso hay gente que dice, no puedo salir de esto, si no es con la fuerza del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Y Pablo empieza a decir, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y ahora pasa, enemistades,
pleitos, gente que siempre está con broncas y con pleitos, que nunca está de acuerdo con nadie, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo enumera un montón de cosas que puede tener todo ser humano y que muchos de nosotros catalogamos como esto es peor, esto no es tan malo, esto no me afecta tanto, pero Dios está hablando que todo aquel que manifiesta obra en la carne y que no está viviendo una vida como a Dios le agrada, de los tales no es el reino de Dios. Si tú vives y tú estás continuamente en una vida alejada y apartada de Dios, todo lo que tu mente desarrolla al final está ajeno a Dios. Y aunque uno diga, no, pero de aquí no paso. No, esto es como el que dice, yo me fumo 3, 4 cigarros, luego ya no. Pero que no te venga un problemón ni un momento de estrés, que del 4 pasas a 14. No, si yo no bebo, que yo es un gin tonic que está de moda, que a todos va, pero que no te venga un problema, y que no te vengan agobios, que detrás de un gin tonic viene otro. Y como con el segundo no ha sido suficiente, vamos a por el tercero, vamos a por el cuarto y ya no hay quien te levante de la cama al día siguiente. Porque claro, una cosa es la resaca de un veinteañero, que rápidamente su cuerpo, las energías que tiene, ¡boom!, se repone, no es lo mismo a la resaca de un cuarentón, cincuentón, aquí voy yo, sesentón. O sea, es decir, la edad hace que tu cuerpo se vaya deteriorando y que todo lo que tú le metas que no esté de acuerdo a lo establecido con Dios y a la limpieza y a la pureza de Dios, iglesia, al final te va a contaminar hasta matarte. Muerte, y no te digo ya muerte física, bueno, pues que me muera cuando me tenga que morir. Estás muerto en vida. Estás muerto en vida porque hay un vacío, hay una tristeza, hay una sequedad espiritual tan fuerte. Es como el que dice, pues si yo me acuesto con mi novia, pues es mi novia si yo la quiero. Pero Dios diseñó sexualidad y placer dentro de un marco. Y ese marco se llama matrimonio y un pacto delante de Dios y de los hombres, donde uno dice, te amo a ti y no amaré a ninguna más. Te amo a ti y no amaré a ninguno más, hasta que la muerte nos separe. Pero uno empieza entrando por internet y chateando. ¡Ay, mira, Manolito! ¡Ay, qué cuerpo tiene el Manolito! Que se ha hecho una foto de pectorales y uno empieza a mirar. Sí, algunas se ríen. No me importa porque hay que hablar las cosas como son. Sales fuera y el diablo te lo dice mucho más fuerte y con luces de neón. Pero en la iglesia, como nos da vergüenza y hay temas que no se deberían de tocar porque, jolín, que está el Señor. Pero por lo menos te saldrás de aquí con conocimiento de lo que la palabra de Dios habla. Y un día dices, bueno, pues voy a enseñar un hombro, pero al día siguiente enseñas no el hombro, ya vas enseñando un buen corsé o ya vas enseñando dónde está el límite. ¿Sabes que el diablo trabaja mucho con la seducción? Escúchame bien, seducir es cuando tú de poquito a poquito vas entrando, vas viniendo, hasta que te quieres dar cuenta y estás metido de lleno en un pecado y no sabes cómo salir de él. Bueno, estoy soltero, ¿qué más da? No, pero ¿qué vas a presentar cuando tú tengas esposa o esposo? Bueno, si solamente me doy besos, pero es tu cuerpo y ese cuerpo debiera ser entregado solamente a la persona a la que vas a amar. Y el noviazgo está para conocer a la persona, pero no para empezar la casa por el tejado. Empieza por los cimientos. ¿Entiendes a lo que Pablo está hablando? Porque Reina Valera del 60 te recita todo lo que es caminar en la carne, pero ahora tú tradúcelo al siglo de hoy y a la vida de hoy. Y cómo Dios quiere que nosotros, tú y yo, caminemos. ¿Que es difícil? Claro que sí.
porque el 99,9% de la población está viviendo en un sentido contrario. Pero ¿qué esperamos? Últimos tiempos, apostasía, donde dice la Escritura que muchos van a abandonar la fe, donde hay un ecumenismo imperante, donde ahora dicen que todas las religiones son válidas, que al fin y al cabo, si tú buscas a Dios, le llames como le llames, vas a ir al cielo. Si hemos leído en la Escritura, óiganme bien, conózcanme, créanme, entiendan que yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. No hay quien salve. No es Mahoma, no es Buda. No. Es Cristo, y a través de Jesucristo y la fe en Él se produce el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vil e inmunda era yo hasta que vine a Cristo y Él me lavó con su sangre preciosa. Vivía en una oscuridad, en una tristeza, en una angustia. Aún en la niñez se manifiesta la tristeza en los niños cuando no tienen la luz de Cristo y la enseñanza de Dios en su vida. Un sentimiento de desarraigo. Mis padres no me quieren, no he sido criado como debiera. Pero cuando viene Cristo, no es mi caso, hermanos, que mis padres me han querido mucho, pero te estoy relatando la vida de muchas personas y que crecen con un sentido de desarraigo en esta vida tremendo, hasta que Dios viene y Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es mi vida, mi fuerza, mi salud, mi energía. Es más, después dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, porque la palabra no solamente viene a condenar, es que la palabra viene a mostrarte dónde está la muerte y dónde está la vida. Hemos visto las obras de la carne, pero Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza en la vida. Contra tales cosas no hay ley que valga. Si el pecado me destruye y me mata, en la vida en Cristo me va a dar un amor, me va a dar un gozo, va a traer a mi vida una paz. Me va a traer un carácter templado, paciente. Tengo que ejercitarlo porque las personas que son de un fuerte carácter tienen cada día que dejar en la cruz ese carácter, porque tu familia ni tu entorno tiene por qué aguantar tus subidas o bajadas de carácter. El que es tendente a la depresión, siempre con complejos, con quejas, ¡ay, pobre de mí!, tiene que vivir en el Espíritu cada día y equilibrarse a cómo Dios le ha creado y cómo Dios tiene perspectivas y propósitos con Él. Ninguno nos libramos, pero el Espíritu Santo va a traer su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, benignidad, la mansedumbre, la templanza, que cuando vengan noticias tú sigas manteniendo tu lugar y confiando y esperando en Dios. Y diciendo, vale, me ha venido esta noticia, pero yo sé dónde tengo que ir, al altar, a la búsqueda de Dios. Padre, este es el gigante que se me ha levantado, pero yo en ti confío, porque toda mi vida está puesta en ti. Y tú dices en tu palabra que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Padre, llevas esa vida delante de Dios, porque eso es vivir en el Espíritu, iglesia, no es otra cosa. No te voy a hablar de un misticismo o de algo imposible de alcanzar. En esas estamos todos. Vivir en el Espíritu. Amén. Vamos a ponernos en